¿Qué viene dentro de la caja del Galaxy Z Fold 8? Un dispositivo con nuevas dimensiones, nuevo tamaño, un estilo diferente, para que puedas tú disfrutar más del contenido multimedia. Hoy estaremos averiguando qué es lo que viene dentro de la caja para que podamos tener este dispositivo acá en el canal y poderle hacer su review a fondo después de un par de semanas de uso. Como ustedes ya saben, ustedes pueden adquirir este dispositivo utilizando mi código de descuento iButec-VIP, que funciona en la tienda en línea de Samsung Guatemala, El Salvador y Honduras. Así que gracias a mis amigos de Samsung Guatemala que me lo han hecho llegar para poderlo tener acá en el canal mucho antes de que salga oficialmente acá en Guatemala. Pero acompáñenme, vamos a hacer este unboxing. Vengan conmigo. Bueno, como ustedes ya pueden ver, por acá tenemos el Galaxy Z Fold 8. La caja ha cambiado bastante a diferencia del Galaxy Z Fold 7. Acá tenemos el Z Fold 7. En un momento vamos a ver la diferencia que hay entre cada uno de estos dispositivos. Ahora vamos a proceder a abrirlo. Este dispositivo, como es de prueba, no trae ningún tipo de sticker de sellado. Así que veamos qué es lo que hay dentro de la caja. Ese es el dispositivo. Vamos a sacar lo que hay por acá. Como ustedes saben, este dispositivo trae su cable de carga. Está por acá. Y contamos también con el pinchito. El pinchito es para poder extraer la la tarjeta SIM. Lo tenemos por acá. Lo vamos a cerrar porque no hay nada más dentro de la caja de este dispositivo. Esto es lo único que nos incluye. Así que vamos a proceder a ponerlo todo a un lado. Y ahora sí vamos a sacar este grandioso dispositivo. Desde ahí, desde la caja, ustedes pueden notar ya un gran cambio. Es mucho más pequeño de altura, pero también es mucho más ancho. Y eso que este tiene un case para poderlo proteger. Pero bueno, vamos a sacarlo por acá. Vean esa belleza. Me mandaron el color violeta. O color lavanda, que es así un tono de púrpura clarito. Y vamos a proceder a quitarle esto. Escuchen esto, escuchen. Quitamos ya el primer protector y ahora quitamos el siguiente. Y voilà. Este es el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8. Vean esa gran diferencia. Me encanta bastante cómo se ve este dispositivo. Mucho más delgado en el sentido de... Mucho más pequeño, perdón, en el sentido de la altura. Mucho más grueso en el sentido del grosor de la pantalla, o más ancho, y al mismo tiempo es mucho más delgado. Vean ese, solo tiene dos cámaras. Este dispositivo cuenta con una pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con una resolución QXGA Plus, que es de 2448 píxeles por 1848 píxeles. Eso nos da un total de 403 píxeles por pulgada, con una tasa de refresco variable entre 1 Hz y 120 Hz. Esto es bastante excelente. Esto es hablando de la pantalla interior. En cuanto al pliegue, como pueden notar, el pliegue es bastante... casi es innotable. A diferencia del pliegue de este dispositivo, sí van a encontrarlo. Este casi no se siente, aunque lo vean, no se siente. Este sí se siente y se ve. Entonces ahí pueden notar la diferencia, vean eso. Ahí se nota la diferencia en la luz. Esta pantalla de afuera del dispositivo es una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas. Igual resolución QXGA Plus de 1248 por 1972 píxeles. Eso nos da una tasa de 428 píxeles por pulgada. Cuenta con un brillo pico de hasta 3000 nits. ¿Ok?
Cuenta también con una pantalla antirreflejo. Como lo pueden ver, sí se nota más el reflejo en este que en el Galaxy Z Fold 8. Este viene con el Snapdragon 8 Elite generación 5 para Galaxy. Y créanme, no pesa nada. Este viene con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Pero bueno, vamos a proceder a encenderlo y luego estaremos poniéndolo a prueba para poder hacer el review a fondo. Y bueno, mi gente, ya tenemos el dispositivo en nuestras manos, ya lo estamos configurando. Muy pronto vamos a estar haciendo algunos videos cortos para que puedan ver qué es lo que hay entre un dispositivo y otro, las diferencias. Este es el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Fold 8. Mis amigos de Samsung Guatemala, gracias por habérmelo hecho llegar. Vamos a estarlo aprovechando, sacarle el mayor contenido posible. Y pues ya saben, si ustedes quieren adquirirlo, pueden utilizar mi código iBuTechVIP, que lo van a encontrar acá en la pantalla, y obtendrán un 8% de descuento aplicable en la tienda en línea de Samsung Guatemala, Samsung El Salvador, Samsung Honduras. Si llegaron hasta esta parte del video, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Se cuidan. Nos vemos.